Hola a todos y todas, soy Julia, profesora de Química del Centro de Estudios Luis Vives. Hoy vamos a resolver el examen de acceso a ciclos de grado superior de la convocatoria de mayo de 2022. Para ello os voy a indicar dónde podéis ver el examen resuelto por completo. Podéis ir a nuestra página web y tanto en blog como en recursos pinchamos, nos bajamos hasta donde pone exámenes resueltos, luego vamos a exámenes resueltos de pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en Madrid y pinchamos mayo 2022 y química. Y aquí tenemos el examen. Bien, pues vamos a empezar a resolverlo. Es un examen que tiene 5 cuestiones, cada una con una puntuación, porque tiene distintos apartados. Las puntuaciones de cada cuestión son 2,5, pero cada apartado tiene una puntuación. Bien, vamos a ver pregunta por pregunta y os voy a explicar las respuestas que hemos dado nosotros. Primero, los elementos litio, berilio, oxígeno y flúor pertenecen al segundo periodo de la tabla periódica y poseen respectivamente 1, 2, 6 y 7 electrones en la capa de valencia. Responde razonadamente cuáles son los iones monoatómicos más estables que forman en cada caso. A ver, aquí ya tenemos la respuesta y es litio, litio más, berilio, berilio 2 más, oxígeno, oxígeno 2 menos y flúor, flúor menos. Para saber cuál es el ion más estable, lo que tenemos que ver es cuántos electrones ceden o cuántos electrones captan para alcanzar una configuración de gas noble. Os voy a explicar, por ejemplo, el berilio y el oxígeno, y los otros dos se realizarían igual. Me voy a la pizarra y vemos, a ver, cogemos un color y digo, el litio. He dicho el berilio, bueno, pues es el litio, no pasa nada. Z igual a 3. Esto es muy importante que sepamos cuál es el número atómico. Entonces, hacemos la configuración. ¿Qué es lo que necesita o qué es lo que hace el litio para alcanzar la configuración de un gas noble? Ceder este electrón. Lo cede y entonces se transforma en el litio más, sigue teniendo 3 protones porque el número atómico no cambia y sería 1s2, emulando a la configuración del helio. Oxígeno, Z8, que es el número de electrones que tiene, y su configuración sabemos que es 1s2, 2s2, 2p4. Vale. La última capa, que es la capa de valencia, tiene 6 electrones. Para alcanzar esa configuración de gas noble, para llegar al estado más estable, necesitaría coger 2 y obtener así 8 en su última capa. Vale, pues coge 2 electrones y termina como oxígeno 2 menos. Sigue teniendo 8 protones, pero como vemos ya acabaría con 10 electrones. Por eso el O menos y aquí el litio más. Los otros dos se hacen exactamente igual. Bueno, apartado B. Dice, ¿cuál será el orden de los elementos en sentido creciente de sus primeras energías de ionización? En estas preguntas, en este tipo de preguntas, siempre os aconsejo que primero defináis lo que es la energía de ionización. Y en este caso, pues la energía de ionización se define como la energía que se necesita para arrancar un electrón de la capa más externa en un átomo en estado gaseoso. Bueno, pues la energía en este caso, si partimos del litio, berilio, oxígeno y flúor, evidentemente los metales, que son litio y berilio, van a ceder sus electrones con gran facilidad. ¿Por qué? Porque en sus últimas capas, pues fijaos, el litio tiene 2s1 y el berilio, que es Z4, tiene 1s2, 2s2. Cedería estos dos y ya alcanzaría esa configuración estable. Y el flúor, que es Z9, su configuración es 1s2, 2s2, 2p5. Con un electrón que capte, pues alcanzaría igualmente esa configuración. Por lo tanto, va a ser más fácil arrancarle un electrón al litio y al berilio que al oxígeno o al flúor.
Y cuantos menos, como decimos aquí, al disminuir en el periodo el tamaño, pues entonces la carga efectiva del núcleo es mayor y por lo tanto cuanto más alejados estemos en el periodo, más va a costar. Por eso al final la energía de ionización va a ser menor en el litio, luego el berilio, luego el oxígeno y por último el flúor. Bien, pregunta C. ¿Cuál es la fórmula del compuesto que formarán entre sí el litio y el flúor, indicando el tipo de enlace prioritario? Bueno, el litio es un metal, el flúor es un no metal, se juntan, forman el fluoruro de litio y es mediante una unión iónica, por lo tanto forman un enlace iónico, un cristal sólido iónico, el fluoruro de litio. En la D nos hacen una pregunta similar. ¿Cuál es la fórmula del compuesto que formarán entre sí el berilio y el flúor, indicando el tipo de enlace prioritario y si será soluble en agua? Bueno, pues aunque el berilio aquí también sea un metal, hay una particularidad y es que el berilio con el flúor forman un enlace covalente, forman el fluoruro de berilio y se forman mediante enlace covalente. Como hay una diferencia de electronegatividad grande entre ambos, estos, podríamos decir, ¿se comportan como un enlace, como un compuesto iónico? Pues no, se comportan como un compuesto covalente, excepto en la solubilidad. Los compuestos covalentes suelen ser poco solubles en agua, pero en este caso el fluoruro de berilio sí que lo es. Así que es un compuesto con una doble particularidad. Por un lado no forma un enlace iónico, sino que forma un enlace covalente y por el otro lado es soluble en agua. Bueno, nos vamos a la cuestión 2, que como digo, la cuestión 1 tenía un valor de 2,5, la cuestión 2 pues tiene un valor de 1,5. Vale. Nos dice el valor de la constante del producto de solubilidad a 25 grados centígrados del carbonato de magnesio, y nos dan la fórmula, es de 3,5 por 10 elevado a menos 8. Escribe la reacción del equilibrio de solubilidad de la sal disociada en sus iones y la expresión de su producto de solubilidad. Bueno, lo tenemos expresado en la tabla, pero si queréis lo ponemos separado para que lo entendamos mejor. El producto, o sea, la reacción sería este carbonato de magnesio, que es sólido a temperatura ambiente, se va a disociar en magnesio 2+, en disolución acuosa, y por eso se pone la Q, más el ion carbonato, también en disolución acuosa. Evidentemente, como el carbonato de magnesio es un sólido, pues la concentración inicial y en el equilibrio apenas varía, nos centramos en las variaciones que ocurren en las concentraciones de los dos iones. Y se ha solubilizado una cantidad de magnesio, otra cantidad exactamente igual del carbonato, porque estequiométricamente es mol a mol. Entonces, el producto de solubilidad es el producto de las concentraciones de los iones en el equilibrio, S². Nos dice que calculemos la solubilidad molar del carbonato de magnesio en agua a 25 grados centígrados. Bueno, pues como sabemos que el producto de solubilidad es igual a S², S va a ser igual a la raíz cuadrada de ese producto de solubilidad. Este dato ya no lo daban en el enunciado, pues este es el que nos dan. 1,87 por 10 elevado a menos 4 mol litro. Por último, nos dice que calculemos la masa del carbonato de magnesio expresada en gramos necesaria para preparar 100 mililitros de una disolución saturada de carbonato de magnesio. De entrada, los 100 mililitros los transformamos en litros, 0,1 litro. Sacamos la masa molecular del carbonato de magnesio, ya que nos da las masas atómicas. Entonces, sumamos y vemos que son 24,3 del magnesio, 12 del carbono y 16 por 3 del oxígeno. Total, 84,3 gramos, que pesa un mol. Como la molaridad es el número de moles partido por el volumen, sacamos el número de moles que hemos tenido aquí. Por lo tanto, 1,87 por 10 elevado a menos 4 mol litro por 0,1 litro, que es lo que nos dan en el enunciado del problema.
y tenemos 1,87 por 10 elevado a menos 5 mol. Número de moles, a la vez utilizamos otra fórmula para determinarlos, es la masa partido por la masa molar. Por lo tanto, la masa la despejamos de ahí, número de moles por su masa molar. 1,87 por 10 elevado a menos 5 mol por 84,3 gramos que pesa un mol nos da el 1,58 por 10 elevado a menos 3 gramos de carbonato de magnesio, que es lo que nos pedía el enunciado. Bueno, nos pasamos ahora a la cuestión 3, con un valor de 2 puntos. Y nos dice, indica cuáles de las siguientes afirmaciones sobre una disolución acuosa de un ácido son ciertas. A. El pH de la disolución es básico. Es falso. Estamos ante una disolución de un ácido, por lo tanto la disolución tiene que ser ácida y por lo tanto el pH tiene que ser, si estuviéramos a 25 grados centígrados, temperatura ambiente, pues sería menor de 7. Ya sabemos que la escala de pHs, aquí está el 0, perdón, aquí está el 7, aquí está el 0 y aquí el 14. A 25 grados centígrados, de 7 hacia 0 es una disolución ácida y de 7 a 14 es una disolución básica. Por lo tanto, si estamos ante una disolución ácida, pues no puede tener un pH básico. B. El producto de protones más hidróxidos de la disolución es 10 elevado a menos 14 molar. A ver, esta frase yo creo que tiene un poco de trampilla. ¿Por qué? Y de hecho yo he puesto que es falsa. Vamos, el cuadro de profesores de Luis Vives de Ciencias hemos determinado que es una afirmación falsa. ¿Por qué? Porque el producto iónico del agua realmente es 10 elevado a menos 14, pero solo cuando nos encontramos a 25 grados centígrados. En el enunciado no nos hablan de la temperatura a la que se encuentra esta disolución. Por lo tanto, ya de entrada podríamos decir, ¿es verdadero? Sí, está a 25 grados centígrados. Si no, es falso. Y luego, segundo y más importante, es porque las unidades del producto iónico del agua no son molaridad, es molaridad al cuadrado. Es decir, esto es así. 10 elevado a menos 14 y así sí que es cierto. Por eso digo que es un poco de trampa esta pregunta. C. La concentración de protones en disolución es mayor que 10 elevado a menos 7. Bueno, en este caso la afirmación es verdadera. Si hemos partido de que ya tenemos 25 grados centígrados y que si para ser un pH ácido tiene que ser menor de 7, pues por lo tanto la concentración tiene que ser mayor de 10 elevado a menos 7. Nos acordamos que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Y la concentración de protones siempre es igual a 10 elevado a menos el pH. Y ya por último, el pOH es menor que el pH. Pues también es falso, ya que sabemos que el pH más el pOH tienen que sumar 14. Si en una disolución ácida el pH es menor de 7, el pOH tiene que ser mayor de 7, por lo tanto tiene que ser mayor que el pH. Bueno, cuestión 4, que también tiene una validez de 2 puntos. Dice, en disolución ácida, el clorato potásico, y nos dan la fórmula del clorato potásico, o clorato de potasio, se oxida al cloruro de hierro 2 a cloruro de hierro 3, quedando el clorato potásico reducido a cloruro de potasio y obteniéndose agua también. Nos dice que escribe la reacción indicando la variación del número de oxidación del cloro y del hierro. Fijaos, vuelvo a leer con detalle. El clorato de potasio oxida al cloruro de hierro 2. Luego estos dos se encuentran aquí, antes del igual, antes de la flecha. A cloruro de hierro 3, quedando el clorato potásico reducido a cloruro de potasio. Es decir,
el clorato de potasio se reduce, dando lugar al cloruro de potasio, y este a su vez ha oxidado al cloruro de hierro 2, que se ha oxidado a cloruro de hierro 3. Como estamos en medio ácido, ponemos el ácido clorhídrico y el resultado también nos va a dar agua. Bueno, pues esta es la reacción. ¿Y cuál es el número de oxidación? Os lo pongo en la pizarra para que, como recordatorio. Voy a borrar lo del ejercicio anterior y vais a ver cómo sacamos los números de oxidación, que yo creo que es bastante sencillito, pero recordamos cómo se hace para que así en un examen, en próximos exámenes, no tengamos que recordar cuál es la valencia del cloro, cuál es la valencia. No, esta es una forma sencilla de hacerlo. Vale. Clorato de potasio. Sabemos que el potasio, por ser un alcalino, siempre tiene número de oxidación +1. El oxígeno, cuando está formando ácidos oxácidos, siempre tiene número de oxidación -2. Y que todo esto, al ser una molécula neutra, al final tiene que acabar con una carga 0. Por lo tanto, +1 más la X, que es lo que desconocemos, más 3 por -2, me tiene que dar 0. +1 más X, -6 es igual a 0, luego la X va a ser +5. Ese es el número de oxidación del cloro en el clorato de potasio. Y lógicamente el hierro, que pasa de hierro 2 a hierro 3. Desde aquí no tendríamos que hacer los cálculos porque ya me lo están diciendo en el nombre. Así que el cloro pasa de cloro +5 a, vuelvo a decir, +1, luego este tiene que ser -1. Se reduce. Y el hierro pasa de +2 a +3, luego se oxida. Luego nos dice que ajustemos la reacción por el método del ion-electrón y que escribamos la ecuación molecular final. Bien, las semirreacciones, partimos de las semirreacciones de oxidación y de reducción. Entonces, la de oxidación, el hierro 2+, pasa a hierro 3+, más un electrón. Y la de reducción, ya sabemos que se ha reducido el clorato, pues el clorato pasa a cloruro. ¿Qué es lo que hacemos? En este caso, primero, en la oxidación era evidente que lo único que teníamos que hacer era ajustar las cargas, ¿vale? Con el clorato, sin embargo, vemos que tenemos 3 oxígenos, pues metemos 3 moléculas de agua. Al meter 3 moléculas de agua nos han aparecido 6 hidrógenos que antes no teníamos, pues introducimos esos 6 hidrógenos aquí, esos 6 protones, para compensar. Y luego ya vemos las cargas. Decimos, aquí tengo una carga negativa y una carga negativa, son 7, -6, una carga negativa en el otro lado. Tenemos el mismo número de cargas, está compensadísimo. Ahora, como tenemos que ajustar la reacción global, no solamente la de oxidación y la de reducción aparte, pues ¿qué hacemos? Aquí tenemos un electrón y aquí tenemos 6. Pues multiplicamos por 6 la semirreacción de oxidación. Nos quedaría al final 6 de hierro 2+, más el clorato, más 6 protones, más 6 electrones, que nos van a dar 6 hierro 3+, 6 electrones, 6 de cloruro y 3 de agua. Ajustamos lo que tenemos igual a ambos lados, que en este caso solamente es los electrones, y nos quedaríamos con la ecuación iónica neta, que para pasarla a molecular lo único que tenemos que hacer es colocar los iones donde le corresponda. Entonces, al final tendríamos cloruro de potasio más 6 de cloruro de hierro 2 más 6 de ácido clorhídrico, que nos van a dar 6 de cloruro de hierro 3, cloruro de potasio y agua. Y esa es la ecuación molecular. Apartado C. Indica el número de electrones transferidos. Pues evidentemente 6. Se han pasado entre una reacción y la otra 6 electrones.
Y acabamos el ejercicio con la cuestión 5, que nos dice, es una cuestión de orgánica, y nos dice que identifiquemos y nombremos las funciones orgánicas que aparecen en los siguientes compuestos. No hace falta que nombremos el compuesto, simplemente localizar la función principal y darle nombre a esa función. Nos pone un ejemplo para que lo sigamos. Nos dice NH2, CH2, CH, doble enlace, CH2. No voy a nombrarlo para no confundirnos, ¿vale? Porque, repito, no nos lo piden, entonces no vamos a hacer aquello que no nos piden. No vaya a ser que nos equivoquemos y ahí nos bajarían puntos. Por lo tanto, no nombro el compuesto y me ciño a lo que me están preguntando. ¿Qué tengo? Pues un grupo amina y un doble enlace. Eso es lo que me están preguntando de cada uno de ellos. Bien, pues entonces aquí voy y digo CH3, CHOH, CH doble enlace, CH2. Esto es una función que es el alcohol y esta es otra función que es doble enlace. Siguiente, CH3, CO, CH2, CHO. Esto es una cetona y esta otra función es un aldehído. COOH, doble enlace, COOH. Estos dos son grupos carboxílicos, ácidos carboxílicos, y esto doble enlace. Y por último, ¿qué es lo que tengo aquí en esta fórmula? Este bromo, que es un halógeno, y este grupo OH, que es un alcohol. Ya está. Simplemente marcamos las funciones y decimos cómo se llaman esas funciones. Nada más. Bueno, pues hasta aquí ha sido la resolución de este examen y espero que os haya ayudado para vuestro estudio y nos vemos en próximas sesiones. Gracias a todos. Hasta luego.